las 7:16 y bueno, pues le decíamos que durante la comparecencia ayer en el Senado del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, pues dio a conocer que hay un segundo detenido probablemente relacionado con el asesinato del líder limonero, del empresario limonero, con quien hablamos aquí pues en varias ocasiones por el asesinato de Bernardo. En la línea está Guillermo Valencia, diputado y dirigente del PRI allá en Michoacán, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación. ¿Cómo está, Guillermo? Buenos días. Muy buenos días, siempre con el gusto de saludarte, Susana. Gracias. Pues he leído, Guillermo, no sé si usted tenga alguna información, que ninguna de estas dos personas que ha relacionado el gobierno federal con el asesinato de Bernardo Bravo son los líderes de la extorsión en Michoacán. Es correcto, seguramente tienen algún grado de participación en el cártel delictivo que perpetró estos lamentables hechos, pero pues no son ninguno de los cabecillas de los Viagras, que es como se le conoce a este grupo delictivo. No son los cabecillas, que bueno, pues ya hemos mencionado los nombres de este asesinato que fue planeado y ejecutado, según entiendo, Guillermo, por los Viagras. Es correcto, sí, Ajá. es una célula criminal que ya tiene muchos años, pues como verdugos de los cortadores de limón, y los cabecillas están plenamente identificados, incluso tienen orden de aprehensión, son los mismos que estuvieron detrás del asesinato de don Hipólito Mora, y bueno, pues ya más de 3 años de impunidad. Fíjate, Guillermo, hoy escribo sobre eso en mi columna del Universal, decir, bueno, pues a los dos lo mataron, ¿no? A Hipólito Mora, con sus diferentes formas de lucha, por supuesto, a Hipólito Mora, a Bernardo, a uno le mataron al padre, a Bernardo, y al otro le mataron al hijo, a Hipólito. Es correcto, sí, pues la tragedia que se vive por acá, familias rotas, familias incompletas, madres que se quedan sin su esposo, madres que se quedan sin sus hijos, y pues el único pecado, el delito es alzar la voz, es luchar, no quedarte callado, exigir justicia. El gobierno no te escucha, pero los delincuentes sí. Sí. El gobierno es indiferente, pero los delincuentes no. Ellos sí se aplican, ellos sí reaccionan, pero el costo por alzar la voz se paga muy alto y es la vida. Y bueno, pues aquí tenemos dos claros ejemplos de cómo la impunidad es la que promueve que este tipo de muertes se sigan dando, porque si hubieran hecho justicia cuando mataron a Hipólito Mora, yo te aseguro que Así Bernardo Bravo es. seguiría vivo. Fíjate, mataron al papá de Bernardo allá por que el 2013-2014, lo mismo que al hijo de Hipólito Mora, también por esos años, y una década después, en el 2023, matan a Hipólito y ahora matan a Bernardo. Es decir, pues, ¿cuál es la única protección que tienen los limoneros en Michoacán? Callarse, Guillermo. Pues es lo que les podría garantizar continuar vivos, callarse y seguir pagando cuota, a veces doble arancel a los delincuentes, porque tienen que pagar a un grupo delictivo y a otros grupos delictivos para poder pasar sus productos. Así que, pues es lamentable. También el papá de Bernardo murió por rebelarse, por no querer pagar extorsión. Era también un productor de limón muy prominente y pues el mismo caso del hijo de Hipólito, ¿no? Luchando en contra de esos grupos criminales que tienen bajo el control en toda la Tierra Caliente. Me decía aquí el fiscal de Michoacán el lunes, Guillermo Valencia, diputado y dirigente del PRI en Michoacán, me decía que había llegado Bernardo a Patzingán, a la feria, el tianguis limonero, que ahí había dejado a sus escoltas o a quien le acompañaba, se había cambiado de vehículo y se había ido a Zenobio Moreno, donde Bernardo tenía pues estas parcelas o estas huertas de limón, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado. No he tenido conocimiento formal de las líneas de investigación, pero entiendo que él salió de Morelia con una escolta y que lo dejó en el tianguis limonero. Ujú. Y es entendible, porque si tú sabes el riesgo que tienes, pues lo que menos quieres es poner en riesgo a otra persona. Hipólito Mora traía como 4 Sí, escoltas y los mataron en a todos, camioneta claro. blindada y a todos los mataron. Sí. Pues tú crees que acá en la Tierra Caliente eso es No, no, una, no. es una protección. Yo creo que el nivel de riesgo que tenía Bernardo era muy alto y la autoridad debió tomar medidas pues más altas para, sobre todo alguien
que apenas unos días antes tuvo Así una es. participación tan importante en una jornada de lucha de los agricultores de todo Michoacán, que, bueno, pues él fue uno de los protagonistas. Ahora, lo que me decía el fiscal es que lo habían citado criminales en Zenobio Moreno y que por eso él había, pues digamos, decidido ir solo. Pues yo creo que sí, y tal vez había el riesgo que eso implicaba, y pues no quiso poner en riesgo. Aquí ya hubiesen sido dos familias enlutadas, no nada más una. Pues sí, pero bueno, hay que esperar, ¿no? A lo que diga la autoridad. ¿Qué dice el gobernador, Guillermo? Porque nosotros recordamos todo lo que ha dicho, ya se acabó la extorsión a los limoneros, ya está un cuartel militar ahí cerca, ya está la Guardia Nacional, pero pues es un tema que no termina. Bueno, pues ayer reconoció que no tiene el control del Ujú. tianguis limonero, como tampoco tiene el control de Michoacán, ¿no? Yo lamento mucho que el día de la misa de cuerpo presente de Bernardo Bravo, a esa misma hora en Uruapan, se llevaba a cabo un evento, un desayuno, y en una mesa con distintos actores políticos de diversos partidos, se puso a destapar a sus corcholatas No, pues y sí. hablar de la sucesión gubernamental, que estamos a 2 años, o sea, a 2 años de distancia. Se Ujú. pone más a hablar de futurismo político que de su responsabilidad y por hacer justicia a las víctimas. Por eso mismo ayer yo, en contra de esas acciones frívolas, Ujú. que demuestran falta de empatía, falta de pues, Sensibilidad, compromiso, claro, de lo que, ajá. sensibilidad, sí, claro, protestamos en el Congreso. Fue la sesión solemne por el aniversario de la Constitución de Ujú. 1814 que promulgó José María Morelos y Pavón, que estoy seguro debería de estar muy indignado también, porque no es lo que buscó con los sentimientos de la nación, y pues hoy no tenemos ni un gobierno que nos escuche ni que nos defienda del fuerte y el arbitrario. Acá los fuertes y los arbitrarios son los criminales, No, los claro, cárteles y delictivos. Bernardo de alguna manera decía, nosotros tenemos que hablar con ellos, ¿no? Con los criminales. A ver, la cuota, pues vamos a negociar, etcétera, pero eso es una ingobernabilidad absoluta. O sea, ¿quién tiene el control en Michoacán? ¿El gobierno? No, y el mismo gobernador lo reconoció ayer, ¿no? Fíjate. El control lo tienen los grupos del crimen organizado, y desafortunadamente las víctimas tienen que hablar con los grupos del crimen Ajá. organizado, porque, a ver, Azucena, hace 3 años mataron a Hipólito, los asesinos están plenamente identificados, tienen orden de aprehensión, tienen incluso recompensa del gobierno de los Estados Unidos, Sí. y no han dado con ellos, no han hecho nada. Pues obviamente que a eso, ¿a qué te lleva? Pues a que como víctima, si estás siendo víctima de extorsión, prefieras hablar con tus Pues sí, verdugos negociar con que con la tus... Ajá. autoridad. Oye, ¿y cómo está el Guadalupe? ¿Hablaste con él en estos días, Guadalupe Sí, Mora? ayer estuve en la jefatura de tenencia de La Ruana, yo terminando de la sesión solemne, que en protesta me salí de la sesión, por ahí dimos un mensaje. Bueno, pues me fui a seguir poniendo estos letreros de peligro zona, perdón, de peligro zona minada, Sí. que pues tú sabes que el tema de las minas Ujú. terrestres hacen mucho daño por acá y sobre todo a los jornaleros, Sí. y llegué a La Ruana y estuve con él, pues obviamente, pues con el mismo riesgo que implica Ujú. seguir alzando la voz. Cada vez somos menos voces, Pues sí, Azucena, claro. las que nos atrevemos a alzar la voz, que opinamos de estos temas, que contestamos las llamadas de los medios de comunicación nacional Y con y que riesgo seguimos recorriendo esa de tierra perder caliente. la vida, de ser Sí, asesinados. Recuerdo es que Hipólito correcto. Mora dejó una carta, que él ya sabía que iba a ser asesinado y dejó una carta diciendo ojalá que mi muerte no sea en vano, y lo fue hasta ahora. Bueno, y desafortunadamente, irónicamente, los más beneficiados de que esas voces se apaguen, pues son los gobernantes, ¿no? Ujú. Él criticaba mucho al gobierno, pues ya no está. Bernardo Bravo, con su actuar, con sus protestas, pues obviamente afectaba al gobierno y ya no está. Así Y es. pues Hipólito Mora incluso hizo una transmisión en vivo un día antes de que Sí, lo sí, asesinaran, lo recuerdo. y el gobierno no hizo absolutamente nada por darle seguridad. Cuídate, Guillermo Valencia. Gracias, diputado. A sus órdenes, muchas Gracias, gracias. diputado y dirigente del PRI en Michoacán. Regresamos. No tardamos. Fórmula Noticias con Azucena Uresti.